La idea del webinar de hoy es un poco entender cuáles son las diferencias de las cámaras con tecnología IP o los sistemas con tecnología IP y los de HD, y los chicos les van a contar algunos diferenciales de cada una. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, nos van a estar acompañando los especialistas en CCTV, que ya todos lo conocen. Por un lado, Nicolás Canning, que va a ser el que va a estar explicándoles a lo largo de la tarde, que vamos a estar compartiendo juntos. Y en el chat va a estar dándole apoyo también Leandro Leone. Así que cualquier consulta que surja a lo largo de la charla la van a poder hacer a través del chat y él les va a estar contestando en vivo, y si no, también vamos a abrir un bloque de preguntas en donde también van a poder consultarnos o comentarnos desde su experiencia cómo son sus instalaciones IP y HD y demás. Buenas tardes a todos, bienvenido Sergio. Bueno, chicos, si les parece, ¿comenzamos? Dale, vamos a arrancar. Antes que nada, si están sumándose, bien, gracias por prestar atención, gracias por estar ahí siempre. Como decimos, nosotros preparamos este tipo de webinars, pero sin ustedes todo esto no tiene sentido. Así que bueno, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo. Para los que estén revisando el parlante o el micrófono, estamos todos congestionados, así que no es que se escuche mal o ande mal, digamos, somos nosotros. Acá está Lea, bueno, él va a estar acompañando ahí como siempre, a segunda mano derecha ahí en la parte de consultas, así que mientras vamos avanzando, si necesitan hacer alguna consulta, la responde, y si da lugar, bueno, paramos, la contestamos o explicamos para todos, pero bueno, siéntanse libres ahí de preguntar a través del chat. Bueno, como para continuar con los webinars y ya ir como implementando cada vez más cosas, incluso después de cada uno que terminamos, como sabrán, digamos, les llega una encuesta. La idea es como ir continuando con preguntas que van surgiendo después de cada webinar e ir enganchando un tema con otro. Después del último que dimos, que últimamente veníamos haciendo más hincapié en lo que tiene que ver con IP, pero hay mucha gente que sigue trabajando con HD y nos consultaban, bueno, ¿por qué me volcaría a IP? Si es más barato a veces poner a HD, qué modelos recomiendan utilizar en cada situación, NVRs, hay tantos modelos, incluso los switch PoE, decían, bueno, ver cuándo utilizo cada uno, en qué casos conviene uno más que el otro. Así que bueno, esta pelea arrancó a partir de eso y de las preguntas que nos mandaron. Y vamos a arrancar hoy viendo, bueno, así en temas generales, bueno, las características principales de lo que tiene que ver con equipos HD y los que vienen IP. Después, cómo fusionarlos. Esto vamos a estar hablando de instalaciones híbridas, que podemos ir agregando equipos, podemos hacer que funcionen los dos en conjunto. Vamos a ver algunas cositas o truquitos ahí que hay por detrás. Y por último, bueno, a la hora de instalar, uno dice, ¿por qué me vuelco a IP si agarro la lista de precios y parece como que IP fuese un poco más caro que HD? O sea, ¿por qué me volcaría a esa tecnología? Y nosotros vamos a demostrar en un par de casos que obviamente va a convenir IP antes que HD. Bueno, arrancamos. Viendo algunas características principales de lo que tiene que ver con equipos analógicos. Sabemos que, bueno, es muy fácil de instalar. Esto, si uno lo compara con alarmas, era como en su tiempo cuando hablábamos de tecnología convencional contra el MPX. Hay mucha gente que siguió instalando convencionales por la facilidad de conexión que no hay que configurar nada. Acá pasa lo mismo. Yo sé que tengo el equipo, lo conecto, pongo lo que tenga que poner de por medio y sale andando. Es con muy pocas configuraciones y es fácil darse cuenta si uno le pifió en algo, en alguna conexión, en la alimentación, en lo que sea. Bueno, puedo ir desmenuzándolo y viendo dónde me equivoqué. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, sabemos que estos equipos, a la hora de diseñarlos, es una tecnología bastante antigua, digamos, viene de hace rato trabajándose, y fueron equipos que en su momento se diseñaron para trabajar con coaxil, ¿sí? Con cable coaxil.
Por eso es que vemos que las cámaras y los equipos, como se ve acá, tienen conectores BNC. Uno armaba la ficha BNC con el coaxil, conectaba acá atrás, conectaba en la cámara, y eso quedaba funcionando, obviamente agregándole los 12 volts de alimentación. Bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que pasar ese coaxil es bastante engorroso, cuando uno tiene que pasarlo a través de cañerías, no dobla, entonces bueno, es mucho más simple trabajar con cable UTP, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? La impedancia del cable coaxil es diferente que la del UTP, y empezaban a aparecer pérdidas de señal en el medio, empezaba a aparecer ruido. Entonces por eso que para adaptar entre lo que el equipo estaba diseñado y para qué estaba hecho, y utilizar algo que nosotros entendimos que era algo más simple o más fácil de instalar, como el cable UTP, bueno, hubo que adaptar eso. Por eso es que aparecen los balúnes. Esos balúnes justamente lo que hacen es adaptar la impedancia para la que está preparado el equipo a la impedancia del cable. Después del cable, obviamente, para entrar a la cámara voy a necesitar otro, por eso siempre vienen de a pares. Si pongo uno solo no tiene sentido tampoco. ¿Sí? Obviamente hay quien hizo la prueba y dice, che, pero yo sin ponerle esto funciona. Obviamente funciona y entramos cortos, quizás no noten la diferencia, pero ya cuando empiezo a tener cable un poco más extenso, ahí se empieza a notar ese ruido eléctrico, caída de tensión en la señal y se empieza a atenuar y se empieza a ver mal. Entonces, bueno, es por eso que utilizamos los balúnes. Obviamente para la parte de alimentación también tenemos sus conectores, tenemos el cable, el hembra, que iría de la parte de la fuente, y del lado de la cámara el otro conector. Esto cuando lo usamos, cuando queremos mandar alimentación por el mismo cable. Ese cable UTP que reemplazó al coaxil tiene esa ventaja también de poder mandar alimentación por el mismo cable, ¿sí? O sea, lo utilizamos de esa manera. Obviamente que si en la cámara decido alimentarlo ahí cerca, esos conectores no lo voy a usar, y bueno, voy a alimentarlo directamente y solamente podría utilizar o el coaxil o el UTP. Por otro lado, en la parte de IP, tenemos diferentes equipos, ya esto lo mencioné, venimos mencionando de todos los webinars anteriores, equipos convencionales, equipos PoE, y bueno, utilizar esta tecnología obviamente demanda un poco más de conocimiento, ¿sí? Uno puede tirarse el lance y ponerse a conectar y quizás me salga bien, y porque es simple, uno si no se encuentra con ningún problema en la red o el tendido, el crimpeado por ahí es lo más complicado, pero después de un poco de práctica sale andando. Pero bueno, cuando nos empezamos a meter en redes que ya están instaladas o queremos utilizar una existente, bueno, ahí es donde hay que tener un poco más de conocimiento, o incluso cuando queremos meter mano en la instalación y no dejarlo como viene por defecto o en automático. Entonces ahí es donde decimos que habría que tener un poco de conocimiento, sobre todo cuando se empiezan a presentar este tipo de inconvenientes. Lo que tiene de bueno también es que la conexión es directa. Acá no hay balúnes, no hay nada de por medio, no hay conectores, directamente con crimpear esa ficha RJ45 y el cable UTP, conecto a la cámara, conecto al lado del NBR, puede ser directo, si es un equipo que es con salidas PoE, lo enchufo, sale funcionando, no hay que configurar nada, hace todo automático. Y en el caso que tenga un convencional, bueno, ahí sí voy a tener que agregar un switch PoE. Y venimos hablando de PoE, vamos a hablar ahora de la parte de conexiones del equipo y la alimentación, ¿sí? Cuando hablábamos en un principio de equipos analógicos, acá, bueno, quizás presta la confusión de que en cualquier modelo de cámaras, tanto en IP como en AHD, se van a encontrar con este tipo de conectores, ¿sí? Como mínimo van a tener estos dos. El de abajo, un equipo analógico, este es la conexión BNC que estábamos mencionando recién, donde va la parte de video y la parte de alimentación de 12 volts. En la parte de arriba, que se ve una cámara IP, tenemos la conexión de datos, el RJ45, donde también podría mandar la alimentación, y por otro lado, el conector de 12 volts si es que elijo conectar la cámara y alimentarla ahí localmente. Esa es la principal diferencia entre los dos equipos. A la hora de instalarlo y viéndolo desde afuera, me doy cuenta si es una analógica o una IP de esta manera. Ahora, cuando decimos PoE,
hay una norma que me permite alimentar la cámara, por eso es más simple la parte de alimentación de los equipos IP, que mando alimentación por el mismo cable. Esto cuando salió IP, bueno, se normalizó, nosotros armamos el cableado de esta manera, hay que seguir esa norma como para elegir el orden de los cablecitos, los colores. Justamente, ¿por qué? Porque internamente se utiliza de esta manera. Voy a utilizar el azul para el positivo de alimentación, el marrón para el negativo, después aparecen datos de ida y datos de vuelta, que son, o sea, del de emisión y el de transmisión, que utiliza el par naranja y el par verde. Esto al estar normalizado, ¿qué hicimos? Nosotros dijimos, bueno, si vamos a alimentar los equipos y empezamos a dar esta parte de capacitaciones, siempre nos apoyamos en esa norma para hablar también en la parte analógica. Cuando en un principio hablamos y veníamos comentando, bueno, cómo instalar y dábamos los primeros pasos y trucos, bueno, a la hora de instalar equipos analógicos, siempre nos apoyamos en esa norma que en analógico nadie decía nada, o sea, uno puede hacerlo como se le cante, siempre va a funcionar. Obviamente respetando que los cablecitos de entrada sean iguales que los de salida. Pero apoyándonos en esta norma, que es la 568B, podíamos armar con eso, utilizando esos mismos colores de cables, y mandar alimentación también por el cable UTP. El azul como alimentación con los 12 volts, el marrón como negativo. Fíjense que se utiliza el par completo, acá no se desarma. Y después nos queda uno de los pares como para conectar uno de los álbumes, ¿no? En cada extremo va cada uno. Y nos queda un par libre. Ese par libre lo puedo utilizar en las cámaras, por ejemplo, como tenemos diseñados nosotros, en una caja de conexión, donde eso puede ir en el exterior o en el interior. Lo que tiene de bueno es que uno agrupa todos los conectores que hay, los guarda ahí adentro y no quedan expuestos. Incluso si están en la intemperie, eso está resguardado del agua, es estanco, y esa caja tiene la posibilidad de agregarle un micrófono. Entonces, bueno, acá el par que sobraría estaríamos usándolo en la parte de audio. Otra opción, como decimos, es si tengo una cámara cerca, supongamos que quiero cubrir 180 grados con una cámara analógica, podría poner una mirando para un lado, otra mirando para el otro, utilizo el mismo cable y mandaría un solo UTP. Esa también estará la posibilidad, ¿no? Siempre y cuando esas cámaras estén cerca. Ya si no empiezo a alejar, fíjense que al desarmar el cable UTP quedaría como desprotegido y quedaría solamente ese par, y no es conveniente llevarlo que algo que sea muy extenso. Siempre que sea cerca se puede hacer esto de utilizar el mismo cable. Cuando recomendamos un UTP por cámara, lo veníamos diciendo justamente por esto, mandar de esta manera el cableado, el día de mañana esa cámara la quiero reemplazar por una IP, y ya sé que respetando esos conectores, bueno, armo la ficha y puedo reemplazar una cámara por otra. Ya tengo preparado, digamos, tirado ese cableado UTP. Así que bueno, se ve acá la norma, que son lo que respetamos, la alimentación por un lado, la conexión de datos por otro. En el caso de PoE, otra diferencia que ya le venimos mencionando, estos equipos tienen 48 volts de alimentación, justamente bueno, cuando hay caída de tensión en el cableado o los tendidos son muy extensos, la cámara, como lo baja de lo que le llegue a 12 volts, absorbe esa caída de tensión y no lo va a influir. En el caso analógico hay que tener cuidado con eso, porque estoy alimentando con 12 volts por el cableado. Sabemos que las secciones de estos cables del UTP es bastante reducida, entonces no conviene mandar mucha corriente por ese cableado. Si alguno hizo la prueba de alimentar, no sé, una lamparita, lo que sea, con el cable UTP, se habrá dado cuenta que el cable empieza a calentar. Eso es lo que pasaría si empezamos a conectar muchas cámaras, sobre todo sin reforzar la sección usando el par completo. ¿Sí? Lea, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Tenías alguna pregunta o algo? ¿Hacemos un parate? Venimos bien, las preguntas fueron bastante al privado, eso recuerden compartirla con todos los compañeros, así podemos ver bien todo, pero básicamente estaban vinculadas con el cableado. Cuando vos estabas hablando del cable, daban ejemplos de cableados, o algunos que cableaban con cable, incluso el cable de portero, ¿no? El cable telefónico de portero que se usaba antes, y bien aclaramos que cuando la tecnología de cámaras era inferior, es decir, que se manejaban
720, 1 mega, o mejor dicho, menos todavía líneas, quizás no había inconveniente. Hoy en día, con lo que requieren las cámaras, acuérdense que estamos manejando Full HD, es decir, 2 megas, ya no podemos tener cable de esas características. Además, todo lo que está explicando Nico, compartimos alimentación, también compartimos lo que es el mismo cable para lo que es audio y para video. Y otra cosa importante que tiene que ver también con todo digamos, el foco de esta charla, que es que cuando nosotros cableamos bien con UTP, con el UTP correcto, como recomendamos, ya vamos a dejar todo preparado para la migración a IP. La migración o la no migración, que es justamente el debate que estamos en esta charla, pero tengan en cuenta eso, usando un buen cable, están invirtiendo a futuro. El cliente quiere mejorar la cámara, quiere poner una característica especial, y el cable va a servir. Por eso es que vamos siempre al UTP. Pero básicamente con eso, después Nico vienen otras preguntas, no hubo. Vale, espectacular entonces. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos ahora sí con las diferencias o las similitudes que pueden llegar a haber entre los equipos y cómo empezar ya a utilizar las dos tecnologías. Estamos hablando acá de instalaciones híbridas, ¿sí? ¿Por qué decíamos híbridos? Justamente por eso, porque vamos a mezclar IP y analógico, y eso tranquilamente puede convivir. Si voy a cualquiera de los equipos XBR que vendemos nosotros, se habrán dado cuenta que todos, incluso en la lista de precios o en los detalles de las fichas técnicas, siempre dice canales analógicos más tantos canales IP. Eso quiere decir que sin sacrificar canales IP, sin sacrificar canales analógicos con los cuales cuenta el equipo, ¿sí? Cada modelo X1004, 1008, 1016, 32, tiene esa cantidad en analógicos. Y como extra voy a tener canales IP. Si en algún momento instalaron un X1004 y se quedaron cortos de canales, por ahí quieren agregar una cámara más, 2 cámaras más, se podría tranquilamente agregar una cámara IP y no tengo necesidad de cambiar ese XBR. La otra opción sería directamente tomar eso como parte de pago, eso lo puede hacer cada instalador, y cambiárselo por uno de 8 canales, 16, siempre subiendo. Pero por eso decimos siempre que lo importante es saber elegir ese equipo que va a quedar en esa instalación. Entonces, en cada equipo se pueden agregar más cámaras IP. Así todo, si el día de mañana tengo ese equipo XBR, agregué canales IP, pero se fueron gastando, se golpearon, vandalizaron esa cámara y la quiero reemplazar por una IP, bueno, también lo que puedo hacer es esos canales analógicos, convertirlos todos a IP. Eso se puede hacer a través de la configuración, se meten en la parte de ajustes y van a ver en los canales de entrada que tienen como analógicos, si ustedes les pueden cambiar la norma o incluso cambiarlos a que esos se conviertan en IP. Es decir, que un equipo que es totalmente analógico podría convertirlo a todo totalmente IP, incluso ganando canales, ¿sí? Cuando lo convierto a IP, tengo más cantidad de canales porque sumo todo lo que tenía extra más esos que estoy convirtiendo. Por otro lado, los NBR solo aceptan cámaras IP, ¿sí? Vimos recién la conexión que tienen en un RJ45, no tengo forma de agregarle una cámara analógica, pero sí lo que se puede hacer es agregar, si tengo varios XBR instalados en esa misma red, lo puedo traer y cuando lo incorpore, así como incorporo una cámara, puedo incorporar un XBR, lo que marca ahí como agregar un grabador, y una vez que lo incorporo me permite elegir qué canales quiero agregar. Eso ya lo vimos en webinarios anteriores, si lo quieren ver nuevamente, están todos subidos ahí en la web. Entonces, bueno, decimos que también puedo agregar canales analógicos, pero de manera indirecta, ¿sí? A través de otro XBR que tenga instalado. Incluso si tengo de otra marca, ¿sí? Eso no sé si lo mencionamos en su momento, pero nuestros equipos también pueden levantar EDVRs de otra marca. Obviamente, ahí lo que tienen que tener es a través del protocolo ONBIF, ¿sí? Salvo que sean equipos muy viejos, quizás no se puedan levantar, pero si son relativamente nuevos, siendo ONBIF, es compatible. Justamente ese protocolo lo que hace es estandarizar la charla entre diferentes equipos. Bueno, ahora sí vamos a hacer un parate y vamos a jugar un poco. Supongamos que voy a la casa de una persona y me dice que no quiere instalar muchas cámaras. Él por ahora tiene, no sé, en la casa quiere poner una sola cámara
que está mirando para afuera y le basta con ver eso. Quiere ver si alguien toca el timbre, poder ver en esa camarita qué está pasando afuera. Ahora vamos a tirar ahí la pregunta y justamente lo que queremos que ustedes respondan, pueden ser una, pueden ser varias. ¿Qué opción, por qué opción irían? Si instalan un XVR solo, no chiquito, total eso le va a servir. Ahí vamos a empezar a pelear un poco por el precio. Instalo un NVR, por ahí no sé, tiene una cámara que es un portero, lo puedo levantar con el equipo. Puedo conectar una cámara directamente a la tele y listo, con eso que se arregle. O comprar una cámara Wi-Fi y con eso lo agrego a mi red. ¿Qué harían ustedes? Bueno, Nico, ahí están votando, esperamos un poquito más, a ver qué harían. El resultado está bastante inclinado por la opción de compre una cámara Wi-Fi. Y en segundo lugar, hasta ahora, viene con el instalar un XVR de pocos canales. Pero bueno, todavía hay varias personas que están votando. Esto me parece que es más como una ayuda. Justo el webinar anterior, uno de los anteriores fue como las características que mostramos de la cámara cubo, ¿sí? Cómo se podía utilizar y los beneficios que tenían. Así que bueno, un poco también va apoyando también todos los webinars anteriores. Bueno, ahí vamos a ir cerrando la votación y convertimos los resultados. Te digo el primero. Instala un XVR de pocos canales, 37%. Instala un NVR, 7%. Conecta una cámara analógica directo a la TV, 7%. Y la respuesta ganadora fue compro una cámara Wi-Fi. Entonces, Bien, Nico, ahí. decinos cuál es la correcta. Es que en realidad es eso, no hay una correcta. Acá es escuchar al cliente y muchas veces cuando nos viene a preguntar es porque ya seguramente le preguntó o estuvo averiguando en internet o vino algún otro instalador de la competencia y entonces ahí es cómo encaro cada situación y qué beneficios o contras tiene cada una de estas, ¿sí? Podría ser cualquiera de las cuatro las válidas. Vamos a ir analizando cada una. Por un lado, podría ser tranquilamente de que alguien intente conectar una cámara analógica directamente a la tele. ¿Sí? Con eso estoy cumpliendo lo que me estaba pidiendo el cliente, de ver para afuera. Tengo un instalador de referencia, Rodríguez, que es el que hacía esto justamente como para captar clientes. Entonces, cuando iba a instalar a la casa una alarma, decía, ¿no querés cámara? Y no, pero me parece caro. Bueno, yo te dejo una. Obviamente se lo estaba metiendo ¿no? en el precio de la instalación. Agarraba una cámara, la convertía, obviamente bajándole la calidad de imagen. ¿Sí? Recuerden que nuestras cámaras son todas de 2 megapíxeles. Eso no lo puedo mandar directamente a la tele, a menos a través del VNC. Para que entre por la parte de video, le bajo la calidad. Eso, metiéndome en la cámara, le bajo la calidad y lo puedo dejar, obviamente, funcionando. Lo único que necesitaba es un conector que me convierta el VNC de la cámara a un RCA. ¿Sí? Entonces le dejo la cámara instalada al cliente, puede cada vez que prenda la tele, lo ponga en video, puede ver esa camarita. Y él lo que me decía es, cada vez que el cliente lo usa, dice, de a paso se va familiarizando con esa cámara, y el día de mañana sabía que iba a picar, era como ir a pescar, tiraba la carnada y decía, el día de mañana me va a venir a preguntar si no podía ver una grabación. Y ahí es cuando le engancho el XVR. ¿Sí? Yo me quedé y dije, al principio cuando me dijo conectar directamente la tele a una cámara, dije, no, directamente no, o sea, no es lo que yo haría. Pero a veces, bueno, para pelear por precio o cuando voy a instalar una alarma, es una buena manera de captar esa atención del cliente. Y el día de mañana, esa misma cámara la reutilizo y se la agrego a un XVR que le podría instalar. Otra opción es, como decían varios ahí, poner un XVR de pocos canales. Es la lógica, uno siempre se inclina por esto. Si me pide una sola cámara, ¿qué voy a hacer? Obviamente voy a ir a encarar por un XVR. Tengo grabación, tengo posibilidad después de ampliarlo eso, y ya siempre sabemos que por ahora necesitan una sola cámara, y cuando empiecen a utilizarlo y ver lo fácil que funciona con la app y que pueden tener grabaciones, y me piden una segunda, una tercera, y entonces, bueno, ahí es con el XVR sería la opción más viable y sería la más indicada, ¿no? Uno cuando empieza a ampliar después por precio, bueno,
ahí es cuando está el tire y afloje y empiezo a buscar otras alternativas. Otra opción, como decía antes, y por eso la mencioné, de que el cliente puede llegar a tener, que hoy en día se venden estas camaritas que son baratas y uno la tiene ahí y puede ver un portero, y a veces es la camarita IP y el portero que es una pantallita nada más, pero esa conexión sigue siendo IP, o sea, hace una red interna nada más de punto a punto y eso funciona. O a veces incluso hasta son Wi-Fi. En el caso que el cliente tenga eso y quiera una camarita más, bueno, quizás un NVR sería la opción como para el día de mañana poder seguir avanzando y conectando más cámaras. Como dijimos antes, también un XVR tranquilamente podría ser. Los dos levantan equipos IP si son on-beef, así que cualquiera de estas dos opciones tranquilamente podría haber sido también. Y la otra es comprar una camarita Wi-Fi. En el caso de la cámara Wi-Fi, sabemos que una cámara es justamente la aplicación ideal donde uno va, lo conecta, funciona, la veo a través de la app. Donde me quedo corto es cuando empiezo a crecer en ese sistema y me empieza a pedir 2, 3, 4 cámaras, ya ahí con esta cámara me voy a quedar corto. Me iría por este caso solamente cuando sé que en esa instalación no se van a agregar más, o quizás una segunda cámara sí, pero ya cuando empieza a crecer el sistema, obviamente terminemos cayendo en la del XVR. Esta cámara, como sabemos, se puede conectar directamente, o sea, hace las funciones que hace un XVR, por eso también la mencionábamos y hacíamos como publicidad de esta cámara como todo lo que me soluciona. Tengo, por un lado, mucha más amplitud en lo que tiene que ver con una cámara convencional, por eso a veces le ponen sobre una pared y no en una esquina donde puedo ver todo el frente. Esa conexión P2P es la misma que tiene el XVR, por eso es que la conecto y la puedo levantar desde una app y estoy teniendo un enlace, una comunicación directa con la cámara y puedo tener acceso y toda la mayoría de las funciones que tiene un XVR. Incluso hasta viene, bueno, con estos micrófonos y un parlante que a veces uno no le presta atención a esas cosas, pero justo otro día me comentaban, che, si quiero tener ese control o de decirle a alguien que está trabajando o comunicarle, che, llamame, y no me puedo comunicar porque no tiene señal, bueno, tranquilamente a través de la cámara se podría hacer. Tiene un micrófono y tiene un parlante como para poder hablar con esa persona. Grabación, en lugar de ser un disco rígido, es de estado sólido, que sería la tarjetita SD que le puedo poner adentro. Una vez que lo instalan, resetean, la formatean, directo desde la cámara y ahí empieza a grabar. En las primeras que largamos al mercado, bueno, nos decían, che, por ahí me presenta alguna configuración rara desde el router y no me doy cuenta cómo darla de alta. WPS es lo más fácil, uno toca un botoncito directamente en el router, si es relativamente nuevo, botoncito en la cámara, se hablan entre sí, se comunica, se pasa la clave del Wi-Fi, cosa que hacemos cuando vamos a la casa de un vecino o algún pariente, se conectan a la red y sale funcionando, o sea, es rapidísimo, parece mágico. Pero bueno, no en todos los routers nos encontramos con eso, y a raíz de eso fue que hoy en día todas las cámaras que vendemos salen con un instructivo paso a paso que lo estamos poniendo a prueba con cada instalación. ¿Sí? Cada vez que alguien se encuentra con algo, tratamos como de ir actualizándolo y de volcarlo y de agarrar todas las opciones o todos los problemas que se puedan llegar a presentar con esa cámara, así que bueno, está volcado ahí y lo vamos actualizando. Si alguien tiene alguna acotación o algo como para aportar, bienvenido sea. La idea es dárselo al que no sabe nada y que lo pueda llegar a instalar. Así que bueno, en lo que si vamos por costos, sí terminamos cayendo en esta cámara, pero pensando en que si es a futuro, bueno, ahí sí por ahí conviene convencer un poco más al cliente y darle un poco más de razones como para que piense para después que si lo van a ampliar, de la misma manera que hacemos con las alarmas. Uno arranca con 4 zonas y dice, che, si lo vas a ampliar o si vas a hacer un segundo piso, bueno, pensar el día de mañana a ver cómo lo podemos ir agregando y mejorando de a poco, o sea, no hace falta comprar todo de una. Bueno, Lea, hasta acá, ¿venimos con algo? Bien, justo estaban comentando el tema de, a medida que vos ibas comentando las ventajas de la standalone, digamos, o de poner una cámara sola, el tema de la grabación, creo que ahí es cuando
digamos, entra en juego decir, bueno, pongo una cámara sola, está perfecto, veo lo que el cliente quiere, lo puedo ver de la app, hasta ahí reemplazaría a lo que es un sistema convencional, pero ¿qué pasa a la hora de grabarlo? Y bueno, justamente ahí les estaba explicando que con una memoria de 64, preguntaron 64, 128, cuánto podían grabar, y un promedio de 12 días con una de 64 y otro promedio, digamos, de 24 días con una de 128. Acuérdense que acá no hay un número fijo, no hay una constante, sino que va a depender del movimiento que haya en ese lugar, y eso va a dar más o menos días. Debido a esto, lo que podemos hacer es modificar algunos parámetros, como decía Nico, con un poquito más digamos, de conocimiento, cómo bajar los FPS y algunos parámetros para agregar días. La verdad que eso, 2, 3, 4 días podríamos ganar, muchos más no. Así que esto también ténganlo en cuenta como para que el cliente sepa cuál es la limitación de este sistema, que es práctico, es rápido, es avanzado, pero también va a tener una limitación. ¿Cuánto voy a poder ver para atrás? Quizás el cliente quiere una sola cámara, pero quiere ver 3, 4 meses. Bueno, ahí automáticamente agregamos la opción del XVR o el NVR. Eso siempre ténganlo en cuenta como un salto en lo que es la tecnología. Y otra cosa, debido también que estamos hablando de esto, les va a pasar que van a poner una cámara. La van a poner rápido, cómodo. Recuerden tampoco que nada es soplar y hacer botella. Cuando uno va a la casa, tiene que tener un conocimiento. Digo esto a la hora de también ustedes puedan saber valorar su trabajo, que esto pasa mucho. Cuando el cliente quiere una cámara inalámbrica, se imagina que, bueno, la tiramos así, queda en la esquina y nos vamos. Recuerden valorar su trabajo, y la cámara inalámbrica requiere también lo que es la alimentación y todo, que va a dar un trabajo. Esto lo digo como una aclaración también y una recomendación. Volviendo, van a poner una cámara, el cliente va a estar muy satisfecho, pero enseguida le va a decir, ahora quiero otra, lo que decía Nico. Y ahí sí ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ya quiere más de una cámara, de 2 cámaras como mucho, tenemos que ir a la opción de un equipo que centralice. Eso siempre. Podemos poner 1, 2, 3, la que querramos, y en el momento la vamos a poder ver. Si tiene buena cobertura de Wi-Fi se van a poder ver, pero ya nos metemos un poquito en una configuración de cuántas voy a poder ver al mismo tiempo, qué subida tengo de internet. Y así que como recomendación lo mismo, cuando el cliente va a ver que la opción rápida, más económica, es una cámara independiente, va a querer poner 3, 4 cámaras independientes. Por eso que les aconsejamos eso. No caigan por esa opción, sino que vayan de a poco. Poniendo la cámara inalámbrica, quiere más, ahí tenemos que entrar automáticamente a la grabación. Así que, más que nada de esto, preguntaron también lo de la intemperie. La cámara cubo es IP65, es decir, es solo para interior. Así que eso ténganlo en cuenta. Y respecto a la intemperie, vamos a estar, en realidad estamos trabajando, no quiero adelantarme mucho, pero vamos a tener también una solución para intemperie inalámbrica. Así que bueno, ahí después Nico, ahí sigo con el chat, pero si querés seguir. Vale. Ahí, bueno, es como dice Lea, por ahí estamos investigando un poquito en eso, porque ya nos han hecho llegar comentarios de Wi-Fi, incluso con esta cámara, que funciona perfecto, y dicen, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer ahora en el exterior? Así que si para el que quiera y el que tenga ganas, si nos puede hacer llegar, digamos, esos comentarios de dónde instalarían una cámara Wi-Fi exterior, a ver en qué casos se utilizan, y cuanto más comentarios hay, seguramente adaptemos algo de lo que vayamos a lanzar que se adapte justamente a esas necesidades. No tirar una cámara Wi-Fi exterior que sea como esto, pero con una antenita y que sea estanco, sino algo que quizás ustedes valoren y digan, bueno, a ver, me gustaría que tenga tal característica, no sé, cruce de línea, seguramente la voy a utilizar, no sé, debajo de un techo, quiero que se la banque perfecto. Así que bueno, o el soporte, todo lo que nos puedan hacer llegar como comentario, la verdad, se valora. Bueno, continuamos. Vamos ahora, me estoy tapando, a lo que habíamos propuesto como premisa en esto de lo que es IP contra las AHD. ¿Me sirve IP? ¿Es más caro? ¿No es más caro? ¿Por qué decimos que a veces voy a ahorrar utilizando IP? Si cuando voy a la lista de precios, yo veo que son más caras que las analógicas. Eso es una realidad. Pero bueno, uno no tiene que centrarse solamente en lo que es el costo de la cámara, sino ver el todo. A la hora de instalar analógicas, bueno, sabemos que hay que estar armando conectores, hay que estar armando el cableado, agregando cosas extra que por ahí las IP no tienen.
Entonces los dejo como ejercicio y como para que lo vean, esto de decir, bueno, a ver, voy a comparar una cámara analógica con todo lo que necesita, los accesorios que necesita, versus una cámara IP. Hay situaciones donde decir, bueno, ¿qué son las cosas que me van a encarecer una instalación como para que me convenga tirarme a IP? Esto es lo que estamos planteando ahora y ahora vamos a ir desarrollando estas cosas, que fue bueno, de lo que arrancamos, ¿no? Por un lado, decimos acá el tiempo es dinero. Obviamente, cada cosa que me lleve tiempo y que me dé dolor de cabeza y que me haga volver el día de mañana por una instalación que está generando algún falso contacto, todo eso es plata que estoy perdiendo. Entonces, por ir, el no verlo de un principio, por decir, bueno, lo voy a instalar, pero me sale más barato poner una cámara IP y lo conecto así. Es más, no compro los conectores porque lo corto y lo sueldo. Todo eso son cosas que hoy lo ahorro, pero el día de mañana, cuando tengo que ir a hacer una instalación, voy a perder más tiempo en cortar, soldar, volver a poner. Entonces es por eso que tengan en cuenta ese tipo de cosas. Si voy a hacer una instalación, cuanto más grande sea, ahí decimos siempre que me voy a terminar volcando IP por lo rápido que es, porque en las dimensiones que tiene me conviene ya directamente cobrar y hacer valer eso que es IP, no solamente digamos porque al cliente le dé más seguridad, sino que a nosotros nos va a terminar siendo más fácil, más rápido, más fácil de hacerle mantenimiento. Por otro lado, calidad de imagen. Sabemos que una analógica en 2 megapíxeles y una analógica en IP tienen la misma definición, son los 2 megapíxeles. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos vamos a la parte de instalación del equipo y de el tirado de cables, hay que ver ahí por dónde está pasando ese cableado. Si lo voy a hacer en una empresa donde tienen motores trifásicos, donde tienen, no sé, pasa por arriba de toda la parte de iluminación, comparte la misma bandeja, bueno, ahí seguramente esa cámara, por lo menos, yo la pondría que sea una IP. ¿Por qué? Por todo esto, digamos, que venimos mencionando desde hace tiempo, que son más inmunes a lo que es ruido eléctrico, todas las que son cámaras IP. Ahí me va a dar un dolor de cabeza meter una analógica seguramente, entonces ya antes de tirar el cableado, o si quieren, bueno, total, comparten el mismo cable, es un cable UTP. En lugar de poner una, cortaría cable, darme una ficha y podría poner la otra. Pero nunca se tiren en esto que decíamos de poner una cámara analógica. Si van a poner por esa misma bandeja un cable de portero, ya les digo que eso no va a funcionar, o les va a dar un dolor de cabeza que quede funcionando bien. Quizás de día anda bien y cuando de noche empiecen a prender la parte de iluminación infrarroja, ahí empiezan las rayas, empiezan los despasajes de la imagen, empieza a saltar, así que bueno, en ese caso utilizaría una IP. Y tranquilamente podría ser un sistema híbrido, por eso digo, en esa bandeja o en esa situación particular donde estoy cerca de un motor, una IP, y el resto lo mando analógico. Tranquilamente pueden convivir las dos, pero sé que eso no me va a terminar dando un dolor de cabeza. Por otro lado, el costo del cableado. ¿Y por qué el cableado? Si el cableado es el mismo para las dos cámaras. Imaginemos que pongamos un XBR con una instalación a 90 metros, donde tengo ahí separada la mayoría de las cámaras, pero quiero alejar ese XBR para que esté resguardado. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Voy a tener ese cable que tiro hasta cada cámara, tiene que ser único. Quizás si están cerca dos cámaras, podría tirar uno, pero si no, en la mayoría va a estar tirando para cada lado ese cable distinto UTP. En cambio, si ese grupo de cámaras están relativamente cerca de un lugar, donde después me voy a alejar 5 metros para cada lado, por poner un ejemplo, quizás me convendría haber optado por un NBR, donde tengo el equipo en un lugar, tiro un solo cable UTP que va a juntar toda esa información que viene por la parte IP, y ahí sí después lo bifurco en lo que tiene que ver con un switch PoE y cada cámara ahí conectada. A veces no solamente por distancia y porque se encarezca, sino porque nos va a volver locos tratar de pasar todo esto por una cañería. 5 cables o más de los que tienen que ver con UTP, versus uno solo que por ahí me es más fácil de pasar y después separarlo donde estén cerca las cámaras. De esta manera protejo el equipo, está aislado, está lejos, y las cámaras me quedan todas agrupadas en otro punto. Entonces a esto es lo que encaramos cuando decimos de la parte del cableado. Tener en cuenta costo del cableado, que uno a veces no lo tiene en cuenta y solamente se encamina para la parte de los equipos, y en este caso, bueno, se ve que sería un problema, o sería un costo extra tener ese cableado.
Por otro lado, a la hora de instalar una cámara PTZ, si optamos por la opción analógica, vamos a tener que reforzar la parte de alimentación y tener la parte de envío de video seguramente por separado. Para quienes intentaron en algún momento meter todo esto por un cable UTP, se habrán encontrado con el problema de que cuando me empiezo a alejar, ahí se empieza a ver la caída de tensión que hay en el cableado. Y uno dice, ¿por qué esa caída de tensión? Porque cuando conecto la cámara y le mido el consumo, no consume nada, porque está parada esa cámara PTZ y está en stand-by, y eso único que está consumiendo es la parte de video, que eso es un mínimo, puede llegar a ser 70 mA, 80 mA, no es nada. Si lo paso a modo noche, bueno, quizás suba un poquito, 200 mA, 250 mA, con el infrarrojo prendido. Y listo, con esto me quedo tranquilo de que va a funcionar, como haría en la mayoría de las cámaras HD. Pero no, tengan en cuenta los motores, que estas cámaras tienen 3 motores, y entonces es por eso que decimos que cuando están las 3 funcionando, nosotros nos estamos justamente el trabajo de probarlas, con todo funcionando y metiendo zoom, y ahí en ese momento medir los picos de consumo que tiene, que llegan casi los 2 amperes, a veces un poquito más, esos picos que tiene. Y bueno, ¿qué hace esto? Que la cámara se resetee. Entonces, viene funcionando bien, conecté un UTP, lo mandé ahí, como decimos acá en el ejemplo, 50 metros, 15 metros la torre, me subí, el laburo que me llevó a instalarlo ahí arriba, empiezo a mover la cámara para mostrarle al cliente cómo funciona, la cámara se resetea. Una vez que arrancó, filma bien, está ahí, lo más tranquilo, está perfecto. Lo muevo así, solamente hago pan o tilt y funciona. Ahora, muevo algún motor más, otra vez se me resetea. ¿Y qué hago? Le echo la culpa a la cámara. O algo de la instalación que está generando estos inconvenientes. Y no, es solamente que el cable ese nunca se va a bancar estos 2 amperes que estamos marcando acá. A veces lo que hace uno es decir, bueno, ya que tiro un cable, por ahí tiro 2, listo, por las dudas. Entonces ya que tiré 2 cables, junto varios cablecitos y mando esos 2 amperes por esos cablecitos, pero pasa lo mismo, acá va a haber mucha caída de tensión. Una PTZ HD, sin embargo, se vende, ¿por qué? Porque puedo poner alimentación en el lugar, o sea, si en esa torre tengo alimentación allá arriba, bueno, lo conecto ahí la fuente y listo. Podría tirar también 2 cables más gruesos de los que utilizo para 220, bueno, los mismos, mandarlos hasta allá arriba, pero con 12 volt, eso también se podría hacer porque están mandando una sección más grande. Pero ahora, si me quiero quedar tranquilo de que esto va a funcionar y que sea simple la instalación, y bueno, ahí directamente mandaría una PTZ de las POE, una IP POE, donde voy a alimentar directamente desde donde está el NVR. Acá puse a modo de ejemplo XBR y NVR, seguimos hablando de lo mismo. Puede ser tranquilamente que acá lo alimente con 48 volt, con estos que son inyectores POE, y le mande 48 y allá arriba que se encarga la cámara de separarlo, ¿sí? Entonces, mando POE, 48 volt, por más de que el cableado tenga, no sé, supongamos que compré no el más barato, pero bueno, uno que zafe, de esto que son aluminio recubierto en cobre, seguramente va a tener caída de tensión en este tramo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a salir con 48 volt y quizás acá arriba estemos llegando con 30 volt. Pero como son POE, la cámara internamente lo que hace es eso, no importa lo que le llegue, lo baja a 12 y funciona con esa potencia. Fíjense que acá, ¿qué pasó? Al llevar de 12 volt a 4 veces más la tensión, la corriente bajó 4 veces, ¿sí? La potencia es la misma en las 2 cámaras, es muy, muy parecida. Entonces, subo la tensión, la corriente va a bajar y es por eso que esto funciona perfecto, porque siendo el mismo cable, pero la corriente es 4 veces menor, son 500 mA. Entonces es por eso, bueno, que en estos tipos de casos ya nos orientamos directamente a las PTZ POE. De esos modelos, dentro de poco van a estar viendo que vamos a traer con equipos con más zoom, porque bueno, fue una de las cosas que ustedes nos vienen haciendo llegar, y bueno, vamos a incorporar equipos de ese tipo digamos, de acercamiento, sobre todo para cuando son instalaciones más grandes o en municipios suelen hablar de más acercamiento, entonces bueno, con la que teníamos no era suficiente y vamos a ir agregando equipos al portfolio que tenemos. Lea, ¿preguntas hasta acá? Bien, ahí me estaban preguntando un tema también de cableado.
por el tema de las distancias y esto que vos habías explicado al principio, que el NBR puede levantar tanto NBR como XBR, para que quede bien claro esa diferencia. Es decir, si yo tengo un equipo, un X1008, tengo un equipo analógico, quiero agregar, como dijo Nico, 1, 2, 3, incluso 4 cámaras en los modelos nuevos, voy con agregar directamente con un switch al mismo equipo. Ahora, si quiero agregar 8 o 16 cámaras más, puedo poner un NBR. Y si ese NBR es de 32, podría poner todo en uno. Es decir, podría poner las 16 cámaras IP más las 16 cámaras que puedo traer del canal de los analógicos. Es decir, cada canal que traiga analógico me ocupa una cámara como si fuese IP. Para que quede claro. Tengo un NBR de 32 canales, traigo 4 cámaras analógicas, me queda el DVR con 28 canales. Es decir, es lo mismo que si hubiese puesto una cámara IP al equipo. Tengan en cuenta eso, no es obligatorio traer todas las cámaras, ustedes pueden traer como backup, dicen, bueno, pongo un NBR adicional y traigo las cámaras que yo quiera para tenerlas duplicadas, pero no hace falta traer todas. Eso por un lado. Y algo importante, lo que explicó Nico, es en esto de decir por qué elijo una cámara u otra, más allá de la explicación de la PTZ y del consumo. Recuerden que básicamente el tema de lo que es los ruidos y la interferencia no viene debido al producto, es decir, no es de la cámara o no es del DVR. Nos pasó que pusimos cámaras metálicas, hicimos lo mejor posible y hemos tenido casos, por ejemplo, quizás haya uno acá en la charla, hemos tenido casos en Hurlingham, digo, justo porque me acuerdo puntualmente de 2 casos que tuvimos en Hurlingham, de que no sé si había una antena de radio cerca o un radio aficionado, pero generaba mucho ruido, y la única manera que teníamos de parar esa interferencia era con un cable mallado o con cámaras IP. Y acá viene de nuevo, el cliente quería ver el portón de la casa, no quería una super cámara, no quería analíticas, lo que quería es ver el portón de la casa. Ahora, viéndolo en IP, no hubo absolutamente ningún inconveniente. No significa que en analógico lo haya siempre, pero acá viene la diferencia. Tengamos esto y por eso preparemos buen cable, que a veces puede pasar. No era problema la cámara, era un tema de cableado. Había ruido, interferencia que se mete en analógico, pero no se mete en IP. Por eso no podemos decir que uno es mejor que otro. Claramente, de hecho, nuestro fuerte es el analógico actualmente, pero siempre tener en cuenta esto. A veces IP no es solamente porque el cliente quiere ver o tener reconocimiento facial, o tener visión nocturna, todas las características, sino que IP a veces entra porque no tengo otra manera de poner, o por distancia, o por ruidos que haya en el lugar. Así que eso también como aclaración. Después lo demás viene bien, Nico, todo perfecto. Espectacular, entonces. Bueno, ya casi para ir cerrando, el último ejemplo, por ahí, esto ya lo habíamos mencionado cuando mostramos las partes de POE, pero bueno, acá es un claro ejemplo de esto que mencionábamos del cableado. Intentar hacer una instalación donde uno dice, bueno, tengo un local y solamente voy a instalar en ese local, y no tiene en cuenta que eso puede llegar a crecer. Bueno, tener esa visión de saber dónde ofrecer IP, me va a evitar el día de mañana tener que cambiar equipos, y ese cambio de equipos es justamente donde decimos que ahí termina saliendo la estación mucho más cara. Tenemos casos donde nos vienen con planos que, bueno, en un principio puso un DVR o un XBR y no pensó que el día de mañana se iba a expandir, y bueno, mientras está todo en un solo piso está perfecto. Cuando lo llevo al primer piso no pasa nada, pero ya cuando tengo que empezar a subir y a tener esa ampliación, lo ponemos como ejemplo en un departamento, un edificio, puede ser también cabañas, puede ser, bueno, hay infinidad de ejemplos, pero creo que todos aplican a lo mismo. Cuando vamos a la instalación termina siendo de la misma manera. Ya en esos casos, esto de tener a mano y bien ejercitado esto de poder visualizar dónde iba a necesitar IP, me va a ahorrar plata a futuro. Si el cliente ese nos eligió y si funciona bien y le hizo una instalación IP, para el día de mañana va a ser más fácil para nosotros agregar equipos, y el cliente va a estar satisfecho que lo asesoré bien diciéndole, bueno, era este el camino, y no que porque vio que HD era más barato y empezó, pero hay una de 32 canales, y bueno, encaro para ese. Imagínense hacer este tipo de instalación con analógico, cuando empiezo a tirar tanto cable para arriba, llega un momento me va a decir, pará, basta de tirar cable. Nos pasó a nosotros en la empresa de empezar a tirar por cada cámara un cable diferente, porque teníamos bandejas, y llega un momento que decís, che, me estoy gastando la plata en cableado, o sea, ¿cuántos rollos de cable estoy gastando por el hecho de no cambiar
el XBR a algo que sea IP. Y ahí fue cuando directamente mudamos todo y es un cable que sube, es un troncal principal o a lo sumo 2 cables, depende cómo hayan hecho la instalación. Acá se ve, digamos, con 3 cables, porque lleva uno a cada piso y de esta manera sería lo ideal como para poder separarlo. Pero imagínense hacer este tipo de instalación con muchas cámaras, donde estoy tirando un cable para cada cámara analógica, ahí va a estar gastando más en cableado que en lo que hubiese pagado la diferencia a cámaras IP. Incluso no sé si lo notaron, en los XBR versus un NBR, es más barato un NBR. ¿Por qué? Porque no tiene los conectores y demás. Ya si me paso a un OPOE, bueno, ahí hay que empezar a hacer la cuenta entre un OPOE más el switch, a ver qué es lo que me conviene. Está nada más en ese ejercicio de hacer un poco de cuentas en el momento, o tenerlo fresco como para saber qué ofrecerle, y es por eso que decimos que teniendo eso a mano y teniéndolo pensado, o ya hacer esas cosas, digo, no digo que uno tenga tiempo, pero a veces, bueno, implantarles esto ahora. A ver en qué casos me conviene optar por una cámara Wi-Fi, un solo canal, quería el cliente, le ofrezco esto y no andar ofreciendo el XBR, y que uno dice, bueno, contra la competencia a veces no puedo, porque le pasó un precio muy barato, o no le pone el disco, o le pone un disco malo, y bueno, caigo yo con la camarita hasta Wi-Fi y gané en esa instalación. O encaro directamente por algo IP, porque sé que en cable me va a llevar mucha distancia y voy a terminar pagando más en eso, entonces puedo bajarle al costo en lo que va en la instalación del equipo. Así que bueno, espero haber sido de ayuda. Creo que contestamos la mayoría de las consultas. No sé, Lea, si nos quedó alguna ahí pendiente. Ahí justo estoy viendo, preguntaron justo por la imagen de la foto si el router blanco era PoE. Eso no, es simbólico. Y por más que sea PoE, entre boca PoE y PoE, digamos, no alimenta el otro router. Eso quizás en la imagen, justo lo estoy viendo, Nico, capaz digamos, después vamos a agregar la fuentecita en la imagen. O sea, el router lo que alimenta es cámaras. No, Pero no podemos hacer. Sí, es muy buena aclaración, la hizo bueno, Enzo, está bien. Así que eso puede servir. Van a ver que hay equipos que también fuimos agregando ahora en lo que tiene que ver con switches PoE. Si uno elige este modelo que está ahora particularmente en la imagen, es uno que tiene la fuente externa, pero tranquilamente hay uno que es apenas un poco más grande y que ya viene con la fuente incluida. De todas formas, si compran un equipo PoE va a incluir la fuente, o sea, está pensado como para que solo tengan que conectar y nada más, que no tengan que necesitar nada más. Pero bueno, si fuese el switch con fuente interna, lo único que nos faltaría acá es el cablecito a esto, el cablecito a esto, y ya eso queda alimentado en cada piso. ¿Sí? Acá el router es algo genérico, ese router es el que quedaba en la época de Telefónica, y bueno, quedó ahí como para conectarlo. Exacto. Otra pregunta que tengo acá de Pablo Rodríguez. Lo que tiene es una instalación, dice que, por ejemplo, tiene un switch de 4 bocas y los tiene ocupados, y quiere agregar más cámaras IP, sí. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cambiar el switch o cambiar el router? Bueno, un poquito para que explique. Tiene miedo respecto a lo que es la robustez del sistema, me imagino que se refiere al ancho de banda. Esto es así, en las boquitas, como vemos en la foto, las 4 de la izquierda son de 100 megas. Es decir, por ahí podemos transmitir 100 megas. ¿Cuánto consume una cámara? Una cámara de 2 megas, cuidado con esto, no consume 2 megas. Una cámara de 2 megas es 2 megas la resolución, pero el ancho, digamos, el streaming, el flujo, digamos, de datos, siempre es de 4, de 5, de 6 megas. Puede ser el doble o el triple, dependiendo las analíticas que tenga la cámara. Vamos a un caso extremo. La cámara de 2 megas transmite 6 megas. Bueno, podría, digamos, poner todas las cámaras necesarias hasta llegar a ese numerito que es 100. Así que imagínense que no hace falta cambiar todo el sistema como quizás propone de cambiar el router. Algo simplemente lo que hay que hacer es tener en cuenta de que no haya más de 90, 100 metros hasta la cámara desde la boquita esa. Si quiero un poco más, que lo hemos visto en nuestro webinar, 150, ¿lo puedo hacer? Sí, pero ahí sacrifico ancho de banda, es decir, a mayor distancia, menor ancho de banda. Puedo transmitir 150 metros, pero a 10 megas. Y ahí sí tengo que tener en cuenta que en 150 metros el switch que esté del otro lado no tenga 4 cámaras, ni 2, ni 3. ¿Por qué? Porque voy a tener solo 10 megas. ¿Queda claro? O sea, tengan en cuenta eso. Lo cual para esta instalación que proponés es solamente cambiar el switch o agregar un switch. Quizás te es más económico agregar un switch de 4, lo cascadeas como se ve en la imagen,
y vas a tener 8 bocas disponibles, ya siempre y cuando el NVR lo admita. Pero digo, no hace falta que cambies el switch, no tengas miedo con el rendimiento, y en una instalación, así que no sea gigante ni que haya fibra, nada, no hay ningún inconveniente. Así que con eso podés cambiar tranquilo. Hay algo para aclarar con respecto a esto que estabas contando. No sé si lo saben, pero dentro de cada equipo hay algo que está midiendo. Digamos, por hacer una referencia sería como un tester. Ustedes pueden ver dentro de la parte de red, lo van a ver en la pantalla principal, abajo a la derecha hay un loguito que dice red, estado de la red. Si cliquean ahí, les va a estar mostrando cuánto está consumiendo de ancho de banda en ese momento. Una prueba que hicimos de esto de ver, bueno, ¿por qué aumenta el ancho de banda? Hagan la prueba si tienen una conexión IP o incluso si tienen un DVR, un XVR conectado a la red y tienen cámaras que los están apuntando a ustedes, si se quedan quietos, van a ver que el ancho de banda consumido es mínimo, porque lo que se está moviendo en la imagen es poco, y eso es lo que es información que se está transmitiendo. Si empiezan a moverse o empiezan a agarrar algo como para hacer mucho movimiento en todo lo que es la imagen, ahí van a ver que el ancho de banda empieza a aumentar. Eso es lo que estaba contando Lea, el ancho de banda que se está utilizando. O sea, en los 2 megas por los FPS y después eso multiplicado por la compresión que tiene, eso es lo que va a estar utilizando. Eso se puede toquetear, pueden jugar con eso, no van a romper nada. Van a ver nada más que, por ejemplo, si lo ven desde la app SuperLive o si lo ven desde un NVMS, van a ver con qué calidad les llega después esa imagen. Pero eso tranquilamente lo pueden usar como para, si la conexión a internet es mala, bueno, que sea fluido al menos, ¿sí? En el equipo va a estar grabando bien, pero bueno, cuando está transmitiendo que lo haga a menor definición. Y incluso los switches PoE, si se meten en la parte de PoE, digamos, del equipo, van a ver que tienen medición de lo que es la potencia que está usando cada salida. O sea, si conecto una cámara, esto de que decíamos antes, en lugar de estar midiendo cuánto consumiría una cámara PTZ, la conectan ahí, empiezan a jugar con el movimiento de la cámara y van a ver cómo empieza a subir la potencia que está consumiendo el equipo. O sea, cada equipo tiene eso de poder mostrar cuánto se está consumiendo en cada salida PoE. Dato de color nada más. Después lo otro, bueno, como también vinculado con lo que está diciendo Nico, y para que también se lleven esta idea, los XVR, o sea, el equipo analógico que ustedes ponen en una casa, tiene entre 12 y 15 FPS, va a depender si es PAL o NTSC. ¿Qué pasa con esto? Todos los sistemas IP vienen entre 25 y 30, 25 si es PAL, 30 si es NTSC. Cuando uno al cliente dice quizás, bueno, tengo que hacer una modificación, dice, no, ¿cómo voy a bajar los FPS? Eso de fábrica viene de esta manera y funciona, como dije antes, 2, 3, 4 días más, días menos. En una instalación muy fina que ustedes tengan que ajustar, porque tienen 4 cámaras con un switch de 10 megas y eso, podemos trabajar, por supuesto, a la par, nos van mandando mail a soportecámaras@x28.com, y si no, justamente podemos, nosotros vamos a asesorar en cambiar estos parámetros, es decir, ¿qué es lo que querés ver? Una cosa es que tengo digamos, en la curva del autódromo tengo una cámara que quiero ver cómo doblan los TC a 200, y otra cosa es, tengo en una fábrica, digamos, o en unos hilos, quiero ver cómo estaciona un camión. Bueno, quizás para ver cómo estaciona un camión no necesito 25 o 30 FPS. ¿Queda claro? Es la diferencia, ¿no? La imagen va a ser más o menos fluida, pero va a estar todo. No es que van a perder un registro. Tengan en cuenta esto como para también, como dijo Nico, en lugares donde esté muy apretado de internet o algo, poder modificar esto. O a veces, no sé, grabamos 28 días y el cliente dice, yo quiero grabar un mes. Bueno, para ajustar esos 2 días podemos hacer eso. Nunca bajar la calidad, sino bajar los FPS, que no es calidad, sino que es fluidez. Tengan en cuenta siempre esto, pero la imagen va a ser nítida. Y por último, vi que, bueno, decían que tenían un trabajo de poner a 400 metros una cámara. También, como dijo Nico, teníamos webinar grabados donde explicamos un poquito más de accesos punto a punto y de lo que es fibra óptica, porque va a ser la única manera en ese caso. Vos podrías ir 100 metros switch, 100 metros switch, 100 metros switch, pero entre switch y cable te termina saliendo mucho más caro que poner un enlace punto a punto, alguno de Ubiquiti, alguno que valga 60, 70 dólares, poner un enlace punto a punto y no vas a tener inconvenientes. Así que yo iría por esa opción. Nunca con UTP y tanto en el medio. Ahora, si en el medio van cámaras es otro tema, pero para ir de punta a punta, lo ideal en este caso vas a necesitar un enlace. Para Cristian es la respuesta. Así que de mi parte, Nico, está todo perfecto. Les agradezco a todos y bueno, te dejo a vos para el cierre. Bueno,
Otra vez, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por prestarnos atención siempre, por sumarse. Los esperamos en el próximo y háganos llegar los comentarios y vemos de qué va a tratar el próximo webinar. Muchas gracias, saludos, nos estamos viendo.